¿Qué pasa cuando no tienes todo el dinero suficiente para pagar los impuestos aduanales, que son el efecto de hacer una importación o una compra de mercancías de China o de cualquier otro país? La pregunta es, ¿qué hago? Y para responder esta pregunta, esta respuesta está en lo que es nuestra ley aduanera de México, en el artículo 90. Ahí nos está hablando de un régimen, bueno, de 6 régimen diferentes de importación. Son régimen aduanero. Un régimen aduanero es, digamos, un estatus que tiene la mercancía mientras se está haciendo o se está haciendo el proceso de importación. Aquí está la respuesta para saber qué hacer en caso de que tú no cuentes con el dinero completo para pagar los impuestos de importación, que sabemos que no es barato importar, no es barato, y menos cuando traes poca mercancía o un volumen mediano. No es nada barato porque muchas veces el envío y los impuestos se van a comer la ganancia. ¿Qué vamos a hacer? El régimen aduanero nos va a dar la respuesta, y hay 6 diferentes tipos de régimen. Yo te voy a poner, por ejemplo, el definitivo, que es lo que prácticamente hacen muchos importadores, que es comprar la mercancía de China o de cualquier otro país, utilizan el medio de transporte aéreo o marítimo y hacen que la mercancía llegue a México. Una vez en México, se encarga de haber un cálculo y un pago de impuestos. Ya que se realiza ese pago, se nos entrega por medio de la agente aduanal, la aduana, se va a entregar un pedimento de importación. El pedimento de importación es el documento oficial que nos va a servir de respaldo para que esta mercancía ya está importada definitivamente, ya está nacionalizada, ya está legalizada, ya esta mercancía ya es nacional, ya la mercancía ya no es de procedencia extranjera, esta mercancía está importada. Como comento, el régimen aduanero, hay 6 tipos de régimen aduanero. Los vamos a ver ahorita en un momento, y les voy a dar la respuesta de qué hacer cuando no se tiene el dinero completo para pagar los impuestos. Como decía mi profesor en mi formación, el régimen aduanero, como hay 6, es como si fueran 6 hermanos. Se parecen, pero tienen sus propias diferencias. Para empezar, el nombre es totalmente distinto. Existe el régimen definitivo, que es el que acabo de explicar, el régimen temporal, depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y recinto fiscalizado estratégico. Lo que yo quiero hablar hoy es del depósito fiscal, y de ahí voy a encontrar la respuesta a lo que yo les comento. El depósito fiscal, hay una característica muy, muy importante que debemos de tomar en cuenta para poder aprovecharlo al 100%. Por ejemplo, uno de ellos, desde mi punto de vista, es tener los mejores precios de las piezas. Por ejemplo, supongamos 1000 piezas de vestidos, nos van a costar, por poner ejemplo, 50 centavos de dólar. A diferencia que si compramos 2, 3, 4 piezas que nos van a costar a 10 dólares cada uno. Aquí la clave también es el volumen de compra. No muchos importadores pueden acceder al volumen de compra porque cuesta mucho dinero, mucho más inversión, se eleva más el monto a invertir. Pero si podemos, por decirlo, no pagar por ahora los impuestos que se van a hacer por las mercancías, podemos tener mucho más provecho y poder tener un volumen mucho más amplio. Voy a explicar en qué consiste este depósito fiscal. Nuestra mercancía la mandamos de cualquier país a México, llega, se encarga de haber un cálculo de impuestos de importaciones, se va a hacer el cálculo, se va a determinar qué impuesto debe tener, qué IVA, qué IGI, qué impuesto general sobre la importación, qué cuota compensatoria en su caso, pero solo vas a pagar todos esos impuestos el DTA, que es el derecho de trámite aduanero. Si no sabes de qué estoy hablando cuando digo IGI, DTA, IVA, cuota de compensatoria,
Tengo dos videos donde hice un cálculo de una importación, un cálculo de impuestos general y un cálculo de impuestos con las cuotas compensatorias. Te lo voy a dejar en la descripción para que lo veas y puedas entender un poco más esta parte. Solo vas a pagar el derecho de trámite aduanero. En cambio, el IVA, el IGI, las cuotas compensatorias, no digo que no las vas a pagar, pero las vas a pagar después. No las vas a pagar ahora, pero ¿a costa de qué? ¿Dónde va a estar tu mercancía? Tu mercancía va a llegar, se va a calcular los impuestos, no los vas a pagar ahora, pero vas a pagar el derecho de trámite aduanero. Tu mercancía se va a quedar en un almacén en el régimen de depósito fiscal. Tu mercancía tiene que venir con el estatus de depósito fiscal, con el régimen aduanero de depósito fiscal. Es decir, esto se refiere al depósito fiscal y este almacén. Porque me van a decir, oye, ¿y ese almacén de dónde salió? ¿O dónde está? ¿O de quién es el almacén? ¿O qué va a estar haciendo mi mercancía en ese almacén? La autoridad patenta, bueno, no patenta, sino concesiona a un particular para tener un almacén de depósito general, un almacén donde se van a poder poner todas las mercancías de los importadores y exportadores. Se van a poner todas las mercancías ahí. La autoridad se deslinda de toda responsabilidad de las mercancías en el almacén. Ahora la responsabilidad va a ser del almacén particular, es decir, de la persona física, persona moral que esté a cargo del almacén. En este almacén se pueden almacenar cualquier tipo de mercancía, bueno, no cualquier tipo de mercancía, hay mercancías que sí están restringidas, pero son mercancías ahora sí que muy obvias, por ejemplo, explosivos o armas, gasolinas, algunos coches. Hay un anexo donde está especificado qué tipo de mercancías se pueden y qué tipo de mercancías no, pero la intención es que se almacenan las mercancías y esas mercancías van a permanecer en el depósito fiscal mientras tú pagas los impuestos al comercio exterior. Mientras tantito, por decirlo así, mientras se está haciendo el trámite, tus mercancías van a permanecer en este almacén. La autoridad mantiene vigilado, es decir, estos almacenes están acondicionados con cámaras de seguridad, control de inventarios, en donde tienen que estar en comunicación con la autoridad. Incluso si tú quieres poner tu mercancía en estos almacenes, tienes que solicitar una carta de cupo. Una carta de cupo se refiere a que existe el espacio necesario para almacenar tu mercancía y eso lo vas a hacer a través de un agente aduanal. Ahora, ¿qué ventajas hay de tener tu mercancía en un depósito fiscal, perdón, en un almacén en lugar de tenerla tú? La primera es, mientras está en ese almacén, tú puedes venderla, es decir, no has pagado los impuestos, solo se calcularon, pero no los has pagado. Pero aún así puedes vender esa mercancía. La mercancía permanece en el almacén, pero mientras está ahí puedes venderla completa o parcialmente. Puedes ir retirando las mercancías que tú requieras. Es decir, si tienes un cliente que quiere, trajiste 1000 piezas y quiere 500, puedes vender las 500 piezas mientras está en el almacén. Le vendes al cliente, pagas lo que debes en el almacén, pagas lo que debes equivalente a las 500 piezas de los impuestos y retira la mercancía para que la puedas vender. Es una de las grandes ventajas. Otra también es que puedes mostrarla, puedes repararla. Repararla se me puede ocurrir alguna mercancía que ocupe mantenimiento, es decir, si traes algunas maderas que ocupen algún barniz protector o que ocupes protegerlas porque se les cayó humedad o algo, puedes repararlas. También puedes colocarle algunos signos. También puedes colocarle la norma 050, puedes pegar etiquetas mientras está almacenada en ese almacén. Otra gran ventaja que yo veo desde mi punto de vista es de que en prácticamente, esto ya es mi punto de vista, tú no le pagarías el impuesto de importación directamente tú, sino que tienes un periodo de hasta 24 meses para almacenar
esa mercancía ahí. Hay mercancías que, por ejemplo, son de un periodo más corto, pero la gran mayoría son de hasta 24 meses. Repito, mi punto de vista, quien pagaría los impuestos, si tú logras tener un cliente que te compre todo el lote que traes o una gran parte de ahí, obviamente que va a ser el cliente. ¿Y por qué digo esto? Digo porque tú le vas a vender el producto con un precio público o un precio al que tú estás revendiendo tu mercancía, ya con el cálculo de IVA, con el cálculo de IGIN, del DTA, de cuotas, de algún otro impuesto, se me ocurre, de honorarios de agente aduanal, maniobras, almacenajes, porque no es gratis tener la mercancía en ese tipo de almacenes, sino que estás teniendo un cobro por almacenar tu mercancía ahí. En teoría, y con mi opinión, si tú vendes la mercancía, si tú traes la mercancía, la almacenas, la traes con régimen de depósito fiscal, la almacenas ahí, consigues el cliente, vende la mercancía y con lo que te pague el cliente, con eso estás pagando los impuestos. En realidad estás trabajando con gran parte del dinero del cliente si tú utilizas esta estrategia. Obviamente, debes de tener un producto con muy buen margen de ganancia. Para eso ocupas que el producto tenga muy buen descuento con volumen amplio, o que el volumen el producto tenga tanta demanda que tenga muy buen precio de venta o muy buen flujo de ganancia. Otro punto importante del depósito fiscal. Si tú tienes tus propias bodegas, tú puedes pedirle a la autoridad que te habilite. Perdón, tú puedes pedirle al almacén que te habilite tus bodegas para poder convertir tu almacén en un almacén para que puedas almacenar tus mercancías. Obviamente tienes que cumplir los requerimientos que te pide la autoridad, que te pida que tenga las instalaciones adecuadas, que tenga el control de inventario, que tenga los sistemas de seguridad adecuados para tener tu almacén. Claro que cada caso es particular. Habrá para quienes les funcione importar su mercancía con depósito fiscal. Habrá para quienes no les convenga importar su mercancía en depósito fiscal. Todo es cuestión de hacer cálculo. Si el almacén te queda muy lejos, transportar la mercancía desde donde la vas a vender o donde la quieres almacenar al final del día, si el almacén te queda muy lejos, si el costo del almacén no te conviene o te sale lo que te ibas a ahorrar, se te termina yendo en almacenajes o en traslados, ya no te va a convenir. Todo esto, cada caso es particular, cada caso es un caso distinto. Se tiene que analizar previamente si se va a convenir almacenar la mercancía en depósito, con régimen de depósito fiscal, o importarla bajo otro régimen. Recuerden, hay 6 tipos de régimen fiscal, son parecidos, pero cada uno tiene su diferencia de importación. Si quieren ver más videos como este, ahí dejen los comentarios si quieren que analicemos los demás regímenes de importación.